Amigos, qué gusto dar la bienvenida una vez más a nuestro programa. Teníamos un tiempo que no la veíamos en pantalla, la doctora Edna Andújar, nutricionista. Edna, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, agradecida por la invitación nuevamente. Nosotros siempre agradecidos de tenerte en el programa, sobre todo Edna, en una época, ya llegó la época de verano, como mencionamos al inicio del programa, como lo mencioné al inicio del programa, y esto conlleva también que bueno, está asociado con la época de huracanes. Y tenemos que prepararnos. Estamos oyendo ya mucho contenido de la necesidad de preparación, pero yo no sé, como que no siempre oigo o no oímos con tanta frecuencia que también en el terreno de la alimentación tenemos que prepararnos. Así que me parece que traes hoy un tema excelente y que seguramente va a ser de mucha ayuda para los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Así que, ¿cómo prepararnos? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo elaborar esa lista? ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos en términos de la alimentación en la época de huracanes? Sí, hay dos partes que son bien importantes y vamos a comenzar con lo que es la planificación y luego la importancia de nosotros crear esa lista de alimentos. Empezamos por la planificación. La planificación de los alimentos y del plan de alimentación, ¿verdad? Que debemos llevar durante la época, ya sea de huracanes o de cualquier emergencia que tengamos que reservar o tener una reserva de alimentos, va a depender de distintos factores como por ejemplo el estado de salud de los miembros de la familia, la cantidad, ¿verdad?, de miembros en el hogar, los recursos que tengamos disponibles. Y cuando hablamos de recursos, pues sabemos que muchas veces se nos va la luz por cierto tiempo, si tenemos acceso a alguna estufa de gas, si tenemos planta eléctrica. Básicamente tenemos que considerar todos estos factores en el momento de planificar esa alimentación, sobre todo si hay algún miembro de la familia que requiera alguna modificación en dieta, ¿verdad? O en la alimentación. Cuando hablamos ya entrando un poco más en lo que es la preparación de esa lista de alimentos, debemos considerar varios aspectos. En primer lugar, tratar de tener alimentos que requieran poca o ninguna refrigeración. Si tenemos alimentos ya que estén frescos, ¿verdad?, en el área de la cocina, en la nevera, pues bien importante tratar de salir de esos alimentos primero para evitar la pérdida de alimentos. Otro factor importante, vamos a comprar alimentos que requieran poca o ninguna cocción Mm. y sobre todo que haya variedad en cuanto a los alimentos que compremos y que haya balance, ¿verdad? Muchas veces quizás pensamos en la época de emergencia porque hay una necesidad como tal y hacemos ciertos desarreglos que a corto o a largo plazo pueden tener impacto, ¿verdad? En la salud en general de las personas, sobre todo si hay alguna condición de por medio, como lo que es diabetes, hipertensión, colesterol alto. No queremos que ocurran complicaciones luego de esa emergencia o de la llegada de cualquier huracán. Qué buenos comentarios, ¿no, Edna? Porque ciertamente a veces en términos de emergencia uno dice, bueno, en emergencia lo que venga, lo que nos llegue, lo que podamos conseguir, pero sabiendo que en este caso, particularmente en la época de huracanes, se nos anuncia, sabemos que va a venir estos tiempos, así que qué bueno prepararse pensando en las necesidades individuales de cada miembro de la familia, particularmente cuando tienen condiciones como la que tú mencionas. Ahora, yo te oía y no sé si a las personas que nos ven les puede pasar lo mismo, es decir, será complicado, entonces, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo me organizo? Tengo que hacer una lista, ¿qué hago? Sí, es importante. Hay unas recomendaciones que son generales, como por ejemplo, se recomienda un mínimo de calorías por día aproximadas de 1.200 a 1.500. Eso es un requisito básico. Así que, ¿qué se está recomendando? Obviamente estamos ante alguna necesidad, ante la llegada de un huracán, ¿verdad? Así que al menos se recomienda una comida balanceada al día. Y cuando hablamos de balanceada, que incluya todos los grupos de alimentos. Y incluya, por ejemplo, lo que es la proteína. En este caso pueden ser carnes específicamente que sean pescado o pollos enlatados en agua, no en aceite. Otras opciones de proteína están los nueces, mantequilla de maní. Vamos a incluir lo que son los farináceos o carbohidratos, que en este caso pueden ser galletas que sean sin azúcar, panes preferiblemente que sean altos en fibra, y también pues lo que son las viandas que son de fácil cocción o pastas.
Vamos a incluir también frutas que sean enlatadas en su propio jugo y si son jugos que sean 100%. Y debemos tener mucha precaución con los jugos porque el exceso también nos puede llevar a pues, tener exceso de calorías y exceso de azúcar. Y la hidratación es bien importante durante ¿verdad? La época de huracanes como tal. Los vegetales que sean bajos en sodio. Y en el grupo de los lácteos podemos consumir lo que es leche regular o leche en polvo. Así que hay que tratar de mantener ese balance y aunque hagamos una comida mínimo, ¿verdad? Que es lo requerido al día, por lo menos incluir varias meriendas. Si tenemos el acceso para hacer las 3 comidas, excelente, pero por lo menos los requisitos mínimos es que sea una comida balanceada. Y recomendaciones nutricionales importantes. A la hora de seleccionar alimentos, siempre verificar esa etiqueta nutricional, buscando que no tenga más de 5 gramos de grasa, no más de 8 gramos de azúcar por porción y no más de 140 miligramos por porción. Sabemos que alimentos enlatados, pues tenemos que estar bien pendientes a ese contenido nutricional como tal. Eso te iba a mencionar porque, como te digo, los alimentos enlatados suelen tener un poco más de sodio, por ejemplo, además de todos los preservativos que a veces les incluyen dentro de lo que está el sodio, porque sabemos que el sodio ayuda a que se conserve más en el alimento por más tiempo, ¿no? Así que importante, me imagino, también revisar en este momento la cena, la despensa, y si hay algunos alimentos, productos que han quedado un poquito atrás, pensar la fecha de vencimiento, que también me imagino. Eso es súper importante porque la recomendación es tener una reserva de alimentos por lo menos de 10 a 15 días. Claro, eso va a depender ¿verdad? Si se pierde la luz por más tiempo o si vivimos en un área que no tengamos acceso o transportación, pues vamos a requerir más tiempo, pero aproximadamente de 10 a 15 días. Y sabemos que los alimentos enlatados usualmente la duración es de 1 año, así que es importante nosotros tener ese inventario donde empecemos a utilizar los alimentos que tienen una fecha de expiración más cercana para entonces evitar lo que es que se dañen esos alimentos y pérdida de alimento como tal. Y prepararse en general yo creo que es sumamente importante y nos puede dar un poco de tranquilidad, ¿verdad? En el momento de la llegada de una emergencia, así que prepararnos a nivel de alimentación, medicamentos que necesite la persona, ¿verdad? Que va de la mano con esos alimentos es súper importante. Me gusta muchísimo este tema, Edna. Lamentablemente ya se nos fue el tiempo, pero las recomendaciones han sido bien concretas y bien específicas y seguramente muy útil para todos en esta temporada. Doctora Edna Andújar, nutricionista, como siempre, un gusto haberte tenido en el programa. Hasta una próxima ocasión.